de Ucrania, obligando a un alto el fuego, a una zona, digamos, desmilitarizada, que tuviese una profundidad, se hablaba de unos 20 kilómetros desde la posición actual del frente, y una especie de zona no militarizada en la que tropas de países europeos sirviesen como baluarte de del no enfrentamiento entre ambos contendientes. Pero también se está hablando a día de hoy que Donald Trump va a seguir apoyando económicamente a Ucrania, incluso militarmente. Es lo último que se sabe de lo que está hablando Donald Trump en estos momentos sobre Ucrania. En esta, digamos, política extraña, ¿no?, de Donald Trump, que por un lado quiere volver al Make America Great Again, ¿no?, el MAGA, el movimiento MAGA, que es más casi definitorio de su corriente o ideario político, esa frase de MAGA, que el Partido Republicano. Realmente lo que está detrás de Donald Trump no es el Partido Republicano de toda la vida, sino ese movimiento MAGA, que podemos decir que en algún momento fagocitó al movimiento republicano, pero hay senadores que no están muy de acuerdo con todos los nombramientos de Donald Trump, y algunos de ellos, especialmente el fiscal general del Estado o secretario de Justicia, se enfrentó a la oposición de parte de los republicanos por su pasado delictivo, especialmente en corrupción de menores, y aunque él quiere nombrarlo, puede que no logre con el apoyo de los republicanos de su propio partido, que no son del movimiento MAGA. Por lo tanto, tenemos este aislacionismo que vamos a explicar un poco en qué se puede basar en la parte económica. Es básicamente intentar que la industria estadounidense vuelva a ser la fabricante del mundo. Gran parte de la industria en los años 90 y principios del siglo XXI se deslocalizó, se marchó hacia China y se quedó el diseño y, digamos, el valor añadido de la venta en Estados Unidos, pero eso dejó que grandes ciudades industriales, por ejemplo Detroit, Filadelfia y más de ciudades del medio este, se quedasen vacías, digamos, de industria. Llevó consigo un desempleo, que parte de la población industrial, la población obrera industrial, se vea víctima de la globalización, y gran parte de los votos de Donald Trump tienen que ver con esa promesa, ¿no?, de volver la industria a Estados Unidos. Algo que en Europa también se va a ver o se está viendo debido al año 2020, a la pandemia, y a la necesidad de darnos cuenta de que cierta parte de nuestra industria no puede estar deslocalizada completamente. ¿Cómo lo va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos propone el establecimiento de unos aranceles muy grandes a China, con la que compite por ese mercado global. Tenemos este gran océano Pacífico que se está convirtiendo en el eje de la geopolítica mundial. Podemos decir que lo que antes dirigía el mundo o centralizaba el mundo, que era el océano Atlántico, exactamente el Atlántico Norte, ahora está girando o pivotando a Asia, ¿no? Es lo que Hillary Clinton llamaba pivot to Asia. Y ahora el centro, digamos, del mundo, donde más dinero se mueve, es en este eje del Pacífico. Por suerte, digamos, el Pacífico separa mucho a las dos grandes potencias actuales, ¿no?, a China y a Estados Unidos, pero si nos basamos en el Ártico, veremos que la distancia es menor. Y esto hablaremos después, cuando me centre en el tema del Ártico, que es muy importante. Entonces tenemos Estados Unidos, intento de volver a localizar la industria. Para ello va a establecer altos aranceles a la industria china, con el propósito de que el consumidor estadounidense no consuma productos chinos. Temporalmente se va a producir un ahorro, porque el estadounidense dejará de comprar a lo mejor muchos productos y se quedará con 2 o 3 productos en vez de con 6 o con 7. Eso llevará a un aumento del ahorro que puede que derive en una facilidad para la inversión. Es decir, si los estadounidenses ahorran y los bancos tienen más dinero disponible, se podrá invertir en industria estadounidense libre de aranceles. El problema que tiene esto,
que es cierto que, por un lado, a un país con una balanza negativa, es decir, exporta más de lo que importa, le va a beneficiar siempre que sea capaz de generar un consumo interno, pero va a necesitar mantener sus exportaciones. Si entra en una guerra arancelaria, habría que hacer un programa en concreto, ver a quién exporta Estados Unidos y ver si esos países, siendo Europa posiblemente una de las economías más importantes para Estados Unidos, ¿cuál va a ser la respuesta? Si Estados Unidos establece un arancel a los productos comunitarios, a los productos de la Unión Europea, Europa le responderá igualmente. Entonces puede que, si son inteligentes los estadounidenses y no quieren llevarse mal con todos, Donald Trump establezca aranceles a los países aliados de China, y eso explicaré en qué se concreta, a China, y establezca una zona de libre comercio con los países a los que considere también mercado, ¿no? Y aliados. Veremos si hace eso, que sería lo razonable, o establece un sistema arancelario para todos, lo que llevaría a una guerra arancelaria. Y puede que en ese juego Estados Unidos no gane tampoco, porque no tenga a nadie al que le compre. Es decir, a nadie al que le pueda vender productos, porque los europeos, entre comprar un producto con aranceles estadounidenses y comprárselo a China con aranceles, pero más bajo, el mercado europeo prefiera un producto chino que un producto estadounidense. También una medida que está planteando Donald Trump es establecer un arancel al puerto chino, de empresa china pública o de empresa china privada de otro país. Por ejemplo, Perú tiene un puerto de capital chino. Un producto que sale de China llega a ese puerto peruano y después de Perú va a Estados Unidos, tendría arancel por ser producto chino, ¿no? Ahí no hay duda ninguna. Pero imaginad que un producto argentino, va al puerto de Perú. En Perú baja la mercancía y la sube a otro barco, por haber pasado por un puerto propiedad de una empresa china o gestionado por una empresa china, se le establece ese arancel al igual que a un producto chino. Esto llevaría a forzar a muchos países de la esfera china a abandonar esa relación con China si quiere mantener un comercio con Estados Unidos. Un tema complejo, pero que entra dentro de lo que está pensando Donald Trump. Después, si nos vamos un poco a la geopolítica, ¿no? A qué puntos tiene interés de importancia en América del Norte, hace poco salió dos noticias. Una que tiene que ver con esta relación de economía abierta, ¿no? Una especie de mercado único que tiene con Canadá. Es cuando Donald Trump dijo que, claro, que Canadá, si quiere mantener esos privilegios, se tendría que convertir en el 51 estado, ¿no? Lo que no sé si propone aquí Donald Trump es que si no se une a Estados Unidos, deja de tener una zona libre de comercio. Ahí los canadienses perderán, pero también perderán las empresas estadounidenses que tienen relaciones comerciales con Canadá. Por otro lado, otra de las cosas que tiene que ver con América del Norte es el caso de Groenlandia, un terreno ártico, casi siempre con nieves perpetuas, menos en las costas, en la zona sur, como podéis ver, que pertenece a Dinamarca. Es un territorio, digamos, controlado y autónomo de Dinamarca, y que Donald Trump propone comprar como si se tratase de Alaska en el siglo XIX. La idea que habla aquí Donald Trump es mantener un poco las bases estadounidenses que tiene en la zona, especialmente la de Thule, bajo control, y evitar que China comience a entrar en la minería de Groenlandia, o una isla con grandes reservas de litio, petróleo, gas natural y otras tierras raras importantes para la economía que se nos avecina. Pero especialmente Groenlandia tiene un papel esencial en lo que es el control de las rutas marítimas esenciales para Rusia. Por ejemplo, en el caso de que Rusia quiera salir de la zona ártica, sus submarinos podrían a lo mejor salir por otras rutas, pero sus barcos de superficie de la zona, digamos, de Murmansk, esta zona norte de Rusia, esta zona que tenéis por aquí, estos puertos donde están las flotas de submarinos, ¿no?, de rusos,
Aquí tenéis algunas de aquí Severodonetsk, Nurmagsk, esta zona ártica rusa. La salida que tienen al Atlántico Norte, como ya sabéis, es por estos dos lugares. Tiene la salida del gap de Islandia, Islas Feroe y Escocia, que es la salida siempre principal, ¿no? En la que en la Guerra Fría estaban las boyas de sonar que unían o hacían una especie de cinturón que unía Islandia con Escocia. Y después está más al norte también la salida por este estrecho entre Islandia y Groenlandia. Por eso, para Estados Unidos, Thule es esencial para, digamos, el control de esa zona ártica. En este caso tenéis aquí la base de Thule, que está muy cerca de Canadá y le sirve a los estadounidenses para controlar esa zona. No es una base, digamos, marítima, es una base de almacenes, tiene muchos almacenes, incluso acuartelamientos y polvorines, e incluso tiene una zona escondida bajo el hielo que no se sabe muy bien qué hay ahí, ¿no? Pues tiene esta base militar aquí, este pequeño aeropuerto. Pero esta, si os fijáis, no está para controlar el mar, el océano Atlántico, sino el Ártico, ¿vale? Pues tenemos este territorio de Estados Unidos que también tiene que ver ahora con el resto de América. Vamos a ver un poco sobre la relación que puede tener con su vecino del sur, con México. Y en cuanto a México, sabemos todos que la relación que tiene Estados Unidos con México es tensa, pero a la vez es una relación simbiótica, podemos decir, más que parasitaria, simbiótica. Estados Unidos tiene muchas industrias de lo que se llama, ¿cómo se dice en México? Hombre, se me acaba de ir el nombre. Maquiladoras de industria, por ejemplo, intensiva de mano de obra y del automóvil en la zona de Monterrey. Por lo tanto, gran parte de los productos que fabricados en Estados Unidos o, digamos, vendidos como estadounidenses se fabrican en México. Y hay unas zonas de libre comercio en esos productos, pero la relación con México no es del todo buena porque el gobierno en los últimos años de Obrador y de la actual presidenta es tensa con Estados Unidos desde el punto de vista ideológico, como puede ser con España, y también son muy proclives a cierta relación con China. Por lo tanto, a Estados Unidos eso no le gusta, pero también se le añade el aspecto de la frontera, que fue uno de los discursos más importantes para Donald Trump en todo su mandato. Esta valla que iba a construir por toda la frontera, aquí podéis ver un tramo que ya está construido la valla, una valla que, como dijo la candidata demócrata, que se me acaba de ir el nombre, había sido construido más kilómetros de la valla por Obama que por el propio Trump. Por lo tanto, esto es algo que Trump hace campaña, pero todos los presidentes estadounidenses lo llevan haciendo en los últimos años, ¿no? Esta valla que separa México de Estados Unidos. Una valla que tiene una función que es limitar el flujo de migrantes, ¿no? Algo que no se cumple del todo porque sabemos que existen millones de migrantes ilegales que cruzan la barrera todos los años, la frontera, pero especialmente tiene que ver con un producto que es muy peligroso para Estados Unidos, que es el fentanilo. Hicimos un programa ya hace tiempo aquí en Belungati sobre el fentanilo y se calcula unas muertes de 50.000 a 100.000 estadounidenses al año por fentanilo. El problema de esta muerte es que se produce en gente joven, que es el futuro del país, y por tanto Estados Unidos tiene en mente lo que se llama la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra los cárteles. Una de las propuestas que está defendiendo la administración futura de Trump es declarar grupo terrorista a los cárteles. Al ser declarado un cártel, grupo terrorista, implica varias cosas. Primero, que se puede
incautar todas las fuentes bancarias, todo el dinero se puede incautar. Aparte, todos aquellos que se benefician de ese negocio también se les considera terroristas. Y por otra parte, entra la ley del terror contra ellos, es decir, la ley contraterrorista que se creó con el 11S y por lo tanto se considera un objetivo militar y se le puede hacer guerra militar, ataque con drones, ataque con fuerzas especiales. Esto es algo que amenaza un poco a la relación que pueda tener Estados Unidos con su vecino del sur. Sabemos que México tiene una tasa de criminalidad altísima, la lucha contra los cárteles no es eficaz. Los grupos criminales mexicanos tienen una guerra abierta contra el Estado. Hay ataques con drones, IEDs, minas, tiroteos en las montañas de Sierra Madre. Es decir, en México hay una verdadera guerra contra el narco. El gobierno anterior intentó calmar la situación con aquella frase menos tiros, más abrazos, ¿no? Menos balas, más abrazos. Pero la realidad es que la situación ahora está fuera de control en algunas zonas, con combates con una intensidad de guerra en alguna zona de México. Y ahora, ¿qué va a pasar ahí? Si Estados Unidos declara a los grupos terroristas, puede haber ataques con drones en territorio mexicano. Si no hay una buena relación con México, se puede encontrar una situación de qué va a hacer México cuando llegue un dron Predator estadounidense a disparar a un cártel, ¿no? ¿Va a defender al narcotraficante o va a colaborar con Estados Unidos? ¿Hasta qué punto puede México ceder su soberanía nacional para que Estados Unidos actúe contra el enemigo que tienen en común, que son los grupos narcotraficantes? ¿Tendrá este gobierno actual de México una buena relación con Trump para gestionar la lucha contra el terrorismo narcotraficante? No lo sabemos. Pero bueno, esto es lo que vamos viendo con México, que es uno de los problemas que tiene también. Otra de las cosas que planteó Trump, que tiene que ver con América, es su relación con Panamá. Panamá, el famoso Canal de Panamá. A ver si lo encuentro por aquí. Aquí lo tenéis. Es una obra que en su momento construyeron empresas estadounidenses y ahora está en manos panameñas, pero al parecer, según dicen las fuentes estadounidenses, hay capital chino que gestiona o quiere entrar a gestionar algunas de las infraestructuras portuarias de Panamá. Y Estados Unidos cree que eso es una intromisión en algo que, digamos, creó Estados Unidos. Y es lo que Trump establece ahí, como que se tiene que renegociar el peaje, que no paguen lo mismo los barcos estadounidenses que los barcos chinos. Es un tema complejo y a ver cómo se gestiona, porque claro, esto es una obra nacional panameña, esto es una infraestructura de un país. Y hay que ver hasta qué punto las naciones tienen libertad o no de decidir quiénes son sus socios comerciales. Lo que es cierto, claro, que si tú aventuras tu economía hacia China, vas a perder a Estados Unidos. Y el problema es que, por desgracia, sabemos que las grandes potencias, ninguna quieren perder territorio, ¿no? Vamos a hablar también de otra cosa, otro lugar, que es la relación con Venezuela. Venezuela, sabemos que está la situación muy tensa. En Venezuela toman posesión Maduro, supuestamente, tras decir que ganó las elecciones el día 10 de enero. Toma posesión de su cargo. Vamos a ver la realidad. Sabemos todos que no ganó las elecciones. No hubo esa victoria que nos dicen los oficialistas del régimen. Y tampoco podemos decir que hayan ni ganado oficialmente, porque las cuentas que dan oficiales salían resultados del 140%, como os expliqué. Pero después, cuando ellos mismos dicen que se basan en los censos electorales, esos censos, cuando se sacan las actas y están en páginas web, digamos, de la oposición venezolana, esos mismos datos que ellos dicen haber calculado no cuadran y salen una victoria aplastante de la oposición. Vamos a poner aquí
a Edmundo González, el declarado como presidente electo por el Parlamento español, no por el gobierno de España, esto lo quiero dejar bien claro, que es un dato importante. El Parlamento de España, por votación de varios partidos de la oposición y algunos de los que apoyan al gobierno, declaran a Edmundo como vencedor, como presidente electo. Y también la Unión Europea, en un acto del Parlamento Europeo, junto con Estados Unidos y más estados occidentales, consideran a este hombre vencedor. Pero Maduro, basándose en la fuerza y en el control del ejército venezolano, bolivariano, ¿no?, y de las milicias paramilitares, gestionó las revueltas, las ocultó o las cegó en sangre, ¿no?, matando a muchos manifestantes y deteniendo a parte de la oposición que aún quedaba en Venezuela. Este hombre se tuvo que refugiar en la embajada española y tras unos acuerdos está refugiado político en España, ¿no? Por lo tanto, el presidente electo está exiliado del país, mientras que Maduro, el no vencedor, se va a nombrar presidente. Aquí entra en juego el secretario de Estado de Trump, que es un hispano de origen cubano, Marco Rubio, un declarado anticastrista, hijo de un exiliado cubano de origen asturiano en la Florida. Y este hombre tiene claro cuál es su objetivo, que es acabar con el castrismo y con el bolivarismo, ¿no? Y puede que gran parte de la política o geopolítica estadounidense en América tengamos que fijarnos en este hombre y en sus políticas, que se van a centrar especialmente en acabar con el gobierno bolivariano. ¿Cómo lo van a hacer? Pues seguro que afectando de alguna manera a las fuentes de financiación de un Estado que para los Estados Unidos es un Estado narcotraficante, ya que gran parte de sus políticos y especialmente de los militares viven del comercio del narcotráfico colombiano que pasa por su país para llegar a Estados Unidos. Y yo creo que va a ser unos ejes que tendremos que centrarnos en estos 4 años. Hay que recordar también que en el 2000, en el anterior mandato, creo que fue en el 19, Trump propuso una especie de operación de invasión de Venezuela para poner al gobierno electo anterior a través de Colombia. Es cierto que a día de hoy la relación con Colombia y Estados Unidos es más compleja por el gobierno actual, pero viendo las encuestas electorales, puede que dentro de 2 años, cuando vuelva a haber elecciones en Colombia, cambie el gobierno y sea más proclive a Donald Trump, porque la derecha, incluso podemos decir una extrema derecha, puede que venza en Colombia tras los años de gobierno de izquierdas. Algo que es interesante y llamativo es que en la década pasada, o mejor dicho, al comienzo de esta década y el final de la pasada, vivimos una especie de revolución morada en la que la mayor parte de los países iberoamericanos fueron gobernados por partidos de izquierdas y muchos de ellos de izquierda populista del eje bolivariano, ¿no? Es decir, que fueron ejemplo o siguieron las ideas de Hugo Chávez, ¿no? Ahora parece que muchos de estos países están dando un giro como hizo, por ejemplo, el caso argentino, ¿no?, que es el ejemplo más claro de ese cambio en la corriente. Incluso en Brasil, con un gobierno de izquierdas, no es exactamente bolivariano. Hay que recordar que Brasil vetó la entrada de la Venezuela de Maduro en ¿cómo se llama esto? En la asociación de Rusia, China, India, en los BRICS, perdonad, en la entrada en los BRICS de Venezuela. Es importante. Venezuela no pudo entrar por la oposición de Brasil, porque Brasil dice que hubo fraude electoral. Y ahí tenemos al presidente de Brasil, que pese a ser de izquierdas, no quiere, digamos, Lula da Silva, unas políticas similares a las de Venezuela.
Sí, Bolívar quiere imponer una dictadura vitalicia como sistema de gobierno. Bueno, el bolivarismo, sí. El bolivarismo, sí. Y estoy leyendo un libro muy interesante que habla más bien de una cleptocracia, una especie de gobierno de ladrones que se nutren del Estado. Un día os voy a hacer un resumen de cómo tomó el poder el bolivarismo basándose en esta cleptocracia, ¿no? Vamos a más puntos de América y veo si hay alguna pregunta de América, ¿vale? Bueno, Haití, que es un territorio que no hablamos hace tiempo de él, aquí a Haití le dedicamos un programa muy interesante que os invito a ver para entender cómo Haití cayó en el caos que tienen ahora. Os invito a ver este programa de Haití, Violencia Vudú, que actualmente no hablamos de Haití, pero en Haití hay una cosa que me parece muy importante, muy llamativa, que es la situación de la policía keniata, que fueron una operación, digamos, de apoyo a la paz. Fueron unos 600 policías haitianos y están en guerra total. Nadie va por ellos, nadie les apoya, ningún país manda refuerzos y estos haitianos, estos keniatas allí en Haití, están combatiendo casi como si fuese una zona de guerra contra las bandas criminales. Y a nadie le preocupa lo que está pasando en Haití. Pues tenemos esta situación. Voy a ver si hago una pregunta sobre América. De Argentina, ¿cómo ve el mundo a Milei y Argentina? Solo Venezuela y Brasil tienen voz. ¿El resto de Latinoamérica de qué lado está? ¿El canal o pasaje de Panamá qué ocurre? Bueno, en primer lugar, América depende de Argentina, depende mucho vuestro ideario político, ¿no? Es decir, las personas que sean de extrema izquierda verán a Milei mal siempre. Los que sean de izquierdas y un poco racionales verán si mejoró o no la economía. Y aparte de ahí juzgarán. Los de derechas normales también y los ultraliberales económicos verán siempre bien a Milei. Lo que podemos ver es un poco la evolución de la inflación en Argentina y otros datos macro y según muchos datos, la inflación en Argentina está siendo controlada. El IPC en Argentina actualmente, vamos a estos datos macro. A ver. Está bajando, si os fijáis, en octubre, ya en noviembre, ya está bajando con un acumulado alto, pero según muchos esto era lo que iba a pasar, iba a haber una especie de locura de precios al quitar las políticas, digamos, de control financiero, iba a haber una subida de precios y después se iba a ajustar, iban a empezar a bajar y según economistas, que yo confío en ellos como mi amigo Oscar Vara, esta bajada que estamos viendo de la inflación es parte del plan. Era subirlo, hacer que el sistema se autorregulase y empezase a bajar a un nivel ya que vayamos acercando a la normalidad. De hecho, en los últimos datos yo creo que mejoró mucho la economía. Según Oscar Vara, mejoró. Oscar Vara es liberal, eso es verdad, no lo oculta, pero lo que está haciendo Milei es una especie de política de libro monetaria. Otra cosa es que después cada uno tenga sus ideologías aquí, ¿vale? Sobre Brasil y Venezuela, es verdad, de lo que se habla todo el mundo son ellos dos, porque son, digamos, Venezuela porque es como la cabeza del populismo y Brasil por el tamaño e importancia económica, ¿no? Pero bueno, es importante hablar de todas las naciones, ¿no? Es decir, nos daría para hacer un programa y yo informarme un poco más porque de muchos países sé lo justo, ¿vale? Otra cosa importante, Panamá. Panamá tiene un problema, que es que el canal de Panamá hay un problema de sequías. Hay un problema del caudal de los lagos que utiliza digamos, el canal de Panamá utiliza unos lagos para hacer su trayecto. Y esos lagos, por un problema de sequía, tienen menos agua de lo normal. Por lo tanto, pasan barcos de menos calado y más lentamente. Por lo tanto, se está aumentando el precio del pase. Y ahí, bueno, entra
en juego la posibilidad de un canal que se llama el Canal de Nicaragua, a ver si lo encuentro, que China quiere hacer. Hay un canal de Nicaragua, a ver si lo encuentro aquí está. Aquí hablaba empresas chinas que lo querían hacer, por eso es importante para China, ¿no?, que Nicaragua esté en manos de un partido no estadounidense, no pro Estados Unidos, y sería a través de, bueno, de este, aquí veis la opción de este lago y llegar a Punta Gorda desde Brito, ¿vale? Ese sería el canal nicaragüense que propone China. A ver si hay algo más de América. ¿Qué ha sido de los objetos voladores no identificados? Pues, como indica su nombre, son objetos voladores no identificados, es decir, aviones o drones que no fueron identificados. ¿Por qué? Porque para mí, desde mi punto de vista, eran aviones experimentales de alguna compañía que trabaja para el gobierno. Ningún ovni extraterrestre va con luces de posición indicando su presencia. Las luces de posición, como eran de esos ovnis, son luces de posición de avión o de dron. Yo tengo un dron que lo enciendo y aparece la misma forma de parpadeo que la de los drones. Es una luz de posición para indicar la presencia de un objeto. Yo vi en Budapest volar una aeronave de una forma que no podía ser un avión ni un helicóptero, pero sí perfectamente un dron, porque se paraba y volvía a volar, pero lo hacía con las luces de posición puestas. Es decir, nadie extraterrestre indica su presencia a los humanos que viene a observar, ¿no? Es como si tú eres un biólogo que va a estudiar a los leones y te pones lucecitas para que te vean los leones, ¿no? Lo que sueles hacer es ponerte un traje mimético, una red, para que no te vean, ¿no? Y si eres un extraterrestre, haces eso, y si eres un espía chino que viene a pasar por encima de Estados Unidos para captar imágenes, intentas pasar desapercibido, con un globo que no sea fácilmente cogido por los radares, que es lo que pasaba, que los radares no lo cogían, o con un dron pero apagadas las luces, es decir, no vas a buscar que te vean, ¿no? Por tanto, yo creo que era algo experimental, algún tipo de dron de una empresa que trabaja para el ejército, desde mi punto de vista, ¿eh? Y de hecho, una vez retuiteé un tuit que explicaba eso, y decía el nombre de las empresas. ¿Canarias va a ser la Hawái del Atlántico, al Canari? Bueno, eso lo expliqué en un programa, que podía ser una opción hacer una especie de puerto franco para que los barcos dejasen su mercancía grande en Canarias y transbordasen a barcos pequeños para Europa. Bueno. Hola Paco, ¿qué te parece el boom actual de los canales de geopolítica en las redes sociales? ¿Es inevitable como consecuencia de la globalización o simplemente es una moda? Bueno, a ver, yo soy un canal de geopolítica, pero yo nací como un canal de historia, ¿no? Al final, la historia fue geopolítica siempre. Lo que pasa es que la palabra geopolítica es lo que se pone de moda cuando antes estaba mal vista. De hecho, la palabra geopolítica estuvo hasta casi vedada en Estados Unidos hasta los años 80, porque era una palabra que le gustaba mucho al hombre austriaco de bigote, ¿no? La geopolítica es una explicación de lo que sucede a nivel internacional. ¿Qué sucede? Que la globalización nos hace que el ser humano nos importe más, o nos demos cuenta de que es importante lo que sucede en otro lugar del mundo. Antiguamente, un ser humano, cuando no tenía acceso a las noticias, le interesaba lo que pasaba en su valle, aquí en Asturias, en el Valle de Quirós, y a veces le podía llegar a interesar algo lo que le contaban que pasaba en la capital, ¿no? Después, cuando hubo acceso a los periódicos, aparecieron los periódicos regionales o periódicos de provincia que tenían noticias de Madrid, ¿no? Y pues ya cuando hubo más acceso, ya había noticias internacionales. Y al ser humano le empezó a preocupar un poco, ¿no? Por ejemplo, en España, en la Segunda Guerra Mundial, la gente seguía el conflicto con periódicos que iban contando lo que sucedía en la Segunda Guerra Mundial, aunque no estábamos metidos, ¿no? Y ahora, con la globalización, en la que hay gente de cualquier lugar del mundo viendo este programa, entiendo que es importante saber lo que sucede, saber qué pasa.
El problema es la vulgarización del término geopolítica. A lo mejor ponemos geopolítica y hablamos de cualquier cosa, y yo creo que la geopolítica hay que explicar factores como la geografía y su influencia en las decisiones políticas. Y eso es importante. Yo soy graduado en geografía e historia. Por suerte, mi universidad tiene esa titulación y yo estudié mucho de geografía y más de historia, aparte de mis otras carreras que tengo, pero que también me dan poso para hablar de esto. El problema es que a veces hay gente que habla y no hay un background detrás, ¿no? Es decir, no tiene nada detrás. Yo intento explicaros todo lo que sé del pasado que sirve para explicar el presente. ¿Qué sucede? Que soy humano y a veces me equivoco, pero hay gente que solo cuenta el presente sin explicar el pasado, y es imposible entender la geopolítica sin entender el pasado. ¿Es una moda? Puede que sí. Por eso yo sigo con mi canal de historia. ¿Por qué los estadounidenses se creyeron que Trump acabaría con la guerra en el 24 horas? Todos sabíamos que eso es imposible. Bueno, porque también se creen muchas cosas los estadounidenses, al igual que los votantes españoles se creen que un presidente de España que dice en un debate que no va a pactar con alguien y cuando llega a la hora de votar pacta, y sus propios votantes dicen, es que ¿qué iba a hacer? ¿No? Pues lo mismo. Al final el votante de Trump dirá, hombre, es que ¿qué iba a hacer? A ver, 24 horas no lo puede solucionar. ¿Me entendéis? ¿No? Es decir, esto es algo que pasa siempre. ¿Cómo está lo del Esequibo? Bueno, lo del Esequibo está parado porque Maduro podía haber hecho una guerra a Maduro para ocultar sus problemas internos, pero al Esequibo empezaron a llegar barcos de guerra británicos, aviones estadounidenses, y ya era dar un escalón, una escalada muy alta en el conflicto. Es decir, no es lo mismo atacar a Esequibo, la Guayana británica, que son 4 amigos, a meterse en un berenjenal en el que está Estados Unidos, los británicos y los brasileños, que también ellos tienen allí su Esequibo y su influencia o interés en el que en el Esequibo británico, es decir, el Esequibo, bueno, la Guayana británica, haya petróleo que le pueda llegar a Brasil también por tierra, es decir, sin necesidad de barcos. O sea, hay muchos intereses ahí, no se va a meter. ¿Es posible una alianza Panamá, México, Dinamarca y Canadá para defenderse en caso de invasión trumpiana? A ver, no creo que invada Groenlandia, no creo. Lo que puede llegar es un acuerdo de mejorar las bases o el acuerdo de las bases, no creo. En el caso de Panamá, yo espero que no, porque habría que castigar a Estados Unidos, la Unión Europea y tomar una decisión. No creo que lo que quiero que está haciendo es intentar negociar. Él es un empresario un poco, digamos, en este caso, lo que aquí llamaríamos, no sé, un empresario tratante, ¿no? Un tratante de ganado con respecto al tratante de ganado, o un constructor de estos del boom, de los que tenían un melonario y se convierten en millonarios como Gil y Gil, algo así, un Gil y Gil de la política estadounidense. Pero no creo que sea tan tonto de meterse en una guerra de invasión de Panamá. Vale. No le hace falta. No sé si hablaste antes de que llegara, ¿qué opinas de las intenciones chinas en Perú con el nuevo puerto? Pues, a ver, lo que está haciendo China es intentar controlar los puertos de muchos países y así controlar el comercio. Al final, imagínate que yo tengo el 80% de los puertos mundiales. Mis productos van a ser los primeros en ser tratados en el puerto, los primeros en pasar la aduana, y eso me va a dar una ventaja competitiva. Aparte de que voy a tener acceso a la información económica del mundo entero, gestionando los puertos, ¿no? Y por eso Estados Unidos, por ejemplo, prohíbe el uso de grúas portuarias chinas en sus puertos, porque las cámaras de seguridad que se enlazan con China darían información a China. Que invada Venezuela, ¿qué es lo que hace falta? No, esto es un escenario que no sería tan extraño, o permitir o apoyar que haya una revuelta, ¿no?